Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a resolver el supuesto 3 del pasado examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que hace referencia a los trabajos a la comunidad y al funcionamiento de un servicio de gestión de penas y medidas alternativas. Lo primero, tal y como podemos ver aquí, he resaltado en rojo algunas cosas que van a ser básicas para las preguntas que nos hacen en relación al supuesto, eh, donde debemos diferenciar entre la ejecutoria y cuál es el juzgado ejecutor, en este caso el Juzgado de Ejecuciones Penales número 7 de Madrid, y la sentencia que fue dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Vemos que es una pena de 30 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Aquí no nos han intentado liar mucho con trabajos a la comunidad como RPS por impago de multa o en el supuesto de trabajos a la comunidad como una condición para la suspensión de una pena de prisión. Vemos la fecha en la que se les citó para que compareciese en el Servicio de Gestión de Penas, que es el día 22 de agosto del 24. Posteriormente fue el día 2 de septiembre del 2024, donde se elaboró un plan de ejecución, pero lo que realmente nos interesa es ver la fecha de inicio de cumplimiento, que fue el 10 de septiembre de 2024. Y luego, más adelante veremos cómo este dato es importante, como hubo una interrupción justificada por una baja médica de 10 días de duración. Con esto en mente, que son las cosas que realmente vamos a necesitar de este enunciado, pasamos a explicar las respuestas. En el caso de la pregunta número uno, nos preguntan si actuó correctamente el Servicio de Gestión de Penas comunicándola en comparecencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. La respuesta correcta es la C. Y en esta pregunta nos intentan liar mezclando juzgado de ejecución, juzgado sentenciador y aparece en la respuesta B el juzgado de vigilancia penitenciaria. En este caso se cita de forma ordinaria al penado para que acuda al servicio de gestión de penas, no acude, con lo cual es una incomparecencia injustificada, y a quien debemos comunicarlo es al juzgado de ejecuciones penales número 7. En el enunciado nos tratan de liar haciendo referencia al juzgado de instrucción número 3 de Madrid, que es el juzgado sentenciador. ¿Dónde encontramos esto en la ley? Bueno, de forma muy clara, el artículo 5.2 del Real Decreto 840-2011 nos dice que en los supuestos de incomparecencia no justificada, se remitirán los testimonios oportunos al órgano jurisdiccional competente para la ejecución. Añadido a esto, encontramos en la instrucción donde se desarrolla el funcionamiento de un servicio de gestión de penas y del cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, donde dice que cuando un penado no acude a la cita, se comunica al juzgado ejecutor. Por tanto, del enunciado ya habíamos extraído que hay un juzgado de ejecuciones penales que es el que se va a encargar de esta incomparecencia y al que por tanto debemos comunicársela. Por la duda que pudiera surgir con referencia al juzgado de vigilancia penitenciaria, tenemos que recordar que el juzgado de vigilancia penitenciaria entra en juego una vez se ha elaborado el plan de ejecución para controlar el cumplimiento. Por tanto, la 1 es la C, se debía haber comunicado al juzgado de ejecuciones penales número 7. Pasando a la pregunta número 2, donde nos dice si existe obligación de de comunicar, perdón, al juzgado de vigilancia penitenciaria la interrupción con motivo de la gripe. El interno había cumplido una serie de jornadas, manda un parte donde dice, un parte médico, que tiene 10 días de baja por una causa justificada.
Si nos vamos al Real Decreto, el artículo 8 habla de las incidencias durante el cumplimiento. De entrada nos recalca que estamos hablando de incidencias relevantes y nos dice un poco más adelante que, por ejemplo, el 49 sexto A, que si se ausenta al menos 2 jornadas laborales, pero siempre que ello suponga un rechazo voluntario. Por la información que tenemos aquí, con una enfermedad que está justificada, que ha acudido al médico, no existe ese rechazo voluntario. Y además, nos dice el apartado séptimo que si faltara por una causa justificada, no se entenderá un abandono de la actividad. Pero, por supuesto, y esto lo necesitaremos a posteriori, no se le computarán las jornadas en la liquidación de condena. Por tanto, volviendo a a las respuestas que tenemos, la correcta vuelve a ser la C, como era en la pregunta número 1. Nos vuelven a mezclar los distintos juzgados que pueden intervenir en el proceso. En este caso nos pone el ejecutor, pero recordemos que en todo caso, si fuera una incidencia relevante, es el juzgado de vigilancia penitenciaria, puesto que se ha iniciado el cumplimiento. La respuesta B habla de durante más de 2 jornadas, en cambio la ley dice de al menos 2 jornadas y siempre que ello suponga un rechazo voluntario, que no es el caso. Y la respuesta de, bueno, hace referencia a que siempre se deberán comunicar, que no es el caso, ¿vale? No es siempre, son las incidencias relevantes. Por tanto, la pregunta número 2, la respuesta correcta es la C. Pasando a la siguiente pregunta, ASF solicita que se le den por cumplidas las 10 jornadas que estuvo ausente. Como adelantamos en la pregunta número 2, el artículo 49 del Código Penal, en su apartado séptimo, habla de que si es por causa justificada, no se considera abandono de la actividad. Una gripe con un justificante médico, con una baja médica, es una causa justificada, pero en ningún caso se le computará las jornadas que no ha realizado. Por tanto, no se le computarán las jornadas que no realizó debido a la gripe y la respuesta correcta es la B. Pasando a la pregunta número 4, ASF afirma que la pena ha prescrito. Aquí tenemos que mezclar un par de cosas que son identificar qué tipo de pena estamos, ante qué tipo de pena estamos, para saber cuál es el periodo, el plazo de prescripción y luego ver si aplica o no. Como dice el artículo 33 del Código Penal, los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días se consideran una pena leve. En este supuesto, tenemos una pena de TBC de 30 días. Por tanto, pena leve. Las penas leves, como indica el artículo 133 del Código Penal, prescriben al año. Con lo cual, tenemos que empezar a mirar las fechas. Y la sentencia es del día 10 de octubre de 2023. El inicio del cumplimiento se produjo el 10 de septiembre del 2024, es decir, no ha pasado un año. Y tal y como dice la instrucción 9/2011, es el inicio del cumplimiento, es decir, el cumplimiento de la primera jornada, lo que paraliza la prescripción. ASF empezó el cumplimiento, cumplió su primera jornada el 10 de septiembre de 2024. A partir de ahí, el periodo de prescripción queda paralizado. Pues en otro caso podría haber sido que no se hubiera llegado a formalizar el plan y no hubiera iniciado, porque tal y como dice este apartado de la instrucción, la prescripción no se paraliza por el inicio de nuestras gestiones, cuando lo hemos citado, cuando estamos valorando, cuando se está buscando un sitio donde cumplir la pena. Pero hay un plan en vigor y lo ha iniciado. Por tanto, la prescripción se ha paralizado. Y eso hace que la respuesta correcta sea la A, donde dice que como ha iniciado el cumplimiento, pues la pena no ha prescrito. Por último,
La pregunta 5 hace relación a las obligaciones en materia de seguridad social. ¿Qué gestiones debió realizar el Servicio de Gestión de Pena? Adelantamos que la respuesta correcta es la D, porque todas las demás tienen algo que es incorrecto. En cuanto a la legislación al respecto, vamos a tener en cuenta dos cosas. El Real Decreto 840-2011, donde habla de que los penados de TBC estarán incluidos únicamente en la acción protectora del régimen general a efectos de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por los días de prestación efectiva, salvo que el cumplimiento se realiza a través de, mediante talleres y demás. Y luego el Real Decreto 782 de 2001, en su artículo 23, donde habla de las relaciones jurídicas de la seguridad social para los penados de TBC, habla que se les afiliará a los penados en el régimen general de la seguridad social con efecto desde el día inicial del cumplimiento. La baja se solicitará una vez que finalice la ejecución y con efectos del día de finalización. Y muy importante, sin que proceda la comunicación de altas y bajas intermedias. Entonces, si nos vamos a las respuestas, decíamos que se les da de alta desde el día inicial de cumplimiento. La respuesta A habla del que se le debería haber dado de alta es el día 2 de septiembre, pero es incorrecto porque inició el cumplimiento el 10 de septiembre. La respuesta B dice que se le da de baja con fecha a día 1 de octubre. No es correcto, puesto que no ha finalizado el cumplimiento. Ahí es donde se produjo la interrupción momentánea por una causa justificada, en este caso que tenía gripe. Y por supuesto, la literalidad dice que no se comunican altas y bajas intermedias por los días de prestación efectiva de trabajo, lo cual hace que la D, ninguna de las anteriores es correcta, pues sea la respuesta, perdón, correcta. Eh, por terminar, el supuesto no han ido a demasiados detalles, pero sí han sido muy amplios porque han intentado mezclar los dos, el Real Decreto principal, 840-2011, la parte relativa a la seguridad social del 782-2001, artículo 49 Código Penal y el tipo de penas que son y las prescripciones, y alguna referencia a la instrucción, pero son las cosas básicas que quizá más que complicar, en este caso, para futuro, la instrucción ayuda a entender parte del proceso en cuanto a las cuestiones prácticas de cómo funciona y de qué es realmente lo que nos están diciendo cuando se le cita, cuando se produce una incomparecencia a la cita, la elaboración del plan, etcétera. Entonces, es la literalidad de la ley y algunas otras pues sí que necesitamos quizá esa parte de la instrucción, pero casi más para entenderlo mejor que que por memorizarlo, sino para entender en sí el proceso. Bueno, con esto terminamos este supuesto 3. Espero que les haya servido de ayuda. Un saludo.